Verano de 2017 o 2018. En fin, era la época en que traía el coche desde Reino Unido a España. 400 kilómetros después, ya en Francia, empieza a echar una peste a gasoil al interior. Al revisar, vimos que salía gasoil al suelo debajo del motor. Al no tener herramientas, fuimos a un taller. 3 horas y 70 euros después, nos dicen que había fuga en el retorno de gasoil y que ya estaba reparado. Sin más detalles por la barrera lingüística. A 200 kilómetros de casa, ya en España, el problema vuelve a aparecer y a duras penas llegué. Lo que ven ahora es a un mes después de llegar, dando con el origen del problema. Son estos manguitos que los franceses cambiaron. Entiendo que los originales estaban degradados o rotos, pero los que sustituyeron eran de diámetro más grande y uno o dos de ellos se desconectaron. La fuga fue la avería original por la que aprovechamos a limpiar el colector de admisión. Ahora veremos cómo llegar hasta ellos, su reparación y revisión de otros elementos involucrados en la alimentación de combustible. Para empezar, por seguridad, desconectamos la batería. Basta con el borne positivo, más que nada por el conector rápido si lo llevas, si no, quita el negativo. Para saber más sobre la batería del C3, dale al enlace que aparece ahora. Lo siguiente es básicamente quitar el colector de admisión o la caja del filtro de aire, si te es suficiente para llegar a los manguitos y demás elementos del circuito de retorno de combustible. Lo primero que haremos es aflojar o quitar con el útil apropiado las abrazaderas de los manguitos de goma que están en esta zona, sea con destornillador, alicates de abrazadera o tenazas, y a medida que estén sueltas, ir quitándolas. Se ve que la tapa del filtro está fuera, pero lo mejor es quitarla después, así no entrará suciedad al filtro. Ahora es el turno de la tapa del filtro, sujeto por estos tornillos. Los aflojamos hasta sentir que se suelta de la caja y la quitamos. Ahora retiramos la válvula de mariposa, que la sujetan estos 3 tornillos. Lo quitas. Mueves un poco para desencajarlo y lo tienes fuera. Déjalo en un sitio donde no quede colgando. Ahora quitamos la caja del filtro de aire. Primero quitamos estos 2 tornillos, al igual que la tapa, no se quitan del todo. Luego el tornillo que sujeta este conector. Ahora este tornillo que está al lado del sensor volumétrico. Consejillo, si puedes, vuelve a poner los tornillos que quitas en su alojamiento, así te evitas mezclarlos, confundirlos y o perderlos. Tiramos de la caja un poco hacia adelante, lo suficiente para llegar a este conector eléctrico, y desconectado este, la caja de filtro está fuera. Con la caja fuera, tenemos más espacio para acceder a más elementos por mover, como los 4 conectores de los precalentadores. Como en la mayoría de conectores del motor, solo debemos levantar la pestaña que lo inmoviliza, a la vez que tiramos del cable. Si bien aquí no se ve, en vuestros coches lo veréis mejor. Como dije hace poco, quitando la caja del filtro, pueda que ya accedas a los manguitos del retorno, si tienes las manos finas o te despaña con las pinzas. Si es así, avanza un poco más para ver el proceso de reparación. Si te toca desmontar el colector, continuemos con el vídeo. Ahora, quitamos el tornillo que inmoviliza los manguitos del circuito de gasoil. Ahora quitamos los tornillos que sujetan la carcasa, que tapa la parte superior de la correa de distribución. Asegúrate de quitarlos todos, porque más adelante lo desencajaremos para liberar el conector que se le une en esta zona. Lo siguiente es quitar 2 tornillos que sujetan al colector por la parte de atrás, más o menos por esta zona. Con la carraca y vaso de la medida apropiada, salvando el limitado espacio, lo quitamos. Ahora quitamos los 2 tornillos que sujetan al tubo de gases que une el colector y la EGR, con carraca y vaso o punta de la medida apropiada. Los quitamos y desencajamos el tubo. Por esta zona, junto al filtro, hay que quitar un tornillo que fija tanto al filtro, colector y otros elementos. Puede que haya otro tornillo más. Con esto ya tendremos acceso a prácticamente todos los tornillos que fijan el colector al bloque motor, procediendo primero a aflojarlos todos uniformemente y luego quitarlos. Hecho esto, deberíamos tener todo suelto.
así que ve desencajándolo con cuidado, parando si este se resiste, para revisar si hay algún tornillo o plástico encajado con otro, separando cables y mangueras que pueden estar sujetas en este, separando la tapa de distribución y con paciencia tendrás el colector fuera y un mejor acceso a los manguitos del circuito de retorno que salen de los inyectores. Antes de empezar, si desmontas el colector, pon algo que tape el interior de la tapa de balancines, para evitar que piezas pequeñas caigan allí. Luego, toca encontrar la fuga en varios elementos. Para ello, y dada la limitación de visibilidad, atento a la explicación de los elementos y su ubicación. Lo que vemos aquí es un inyector de gasoil, que por la parte superior está el conector o boquilla por donde sale el gasoil de retorno. Este es de plástico con una junta tórica en la parte inferior. Esta puede picarse, endurecerse o degradarse, provocando la fuga. La boquilla, si es de plástico, puede degradarse al punto de romperse, por lo cual habrá que cambiarla, una o todas. Las venden, sea separado o como un kit que incluye boquillas, juntas y manguitos. Estas se fijan al inyector a través de este clip metálico que va horizontalmente, en este alojamiento, donde encajan así, visto en corte de perfil. Respecto a los manguitos, los originales van metidos a presión, sin abrazaderas que la sujetan, que se conectan desde el primer inyector con la boquilla de una salida, a las siguientes que se conectan unas a otras, y la final al circuito de retorno al depósito, que está más accesible. Si compras solo manguitos, cuida que sean de 5 milímetros de diámetro, o quita una boquilla y con ella ir a la tienda. Dicho esto, veamos el cambio y revisión de todos estos elementos. Lo primero que debemos revisar son las boquillas o conectores que unen los manguitos al inyector. Quitarlas es sencillo, pero por el espacio se hace más laborioso. Solo necesitas un destornillador plano que encaje en el clip para tirar de él y sacarlo de su alojamiento. A la vez que, por ejemplo, con un vaso que encaje en la boquilla y un prolongador, empujas un poco para ayudar a quitar el clip. Quitado este, tiramos la boquilla hacia arriba y esta saldrá. Si sale fácil, seguro que la junta está deteriorada. Debería prestar algo de resistencia. Una vez fuera, la revisamos. Si esta se ve bien, la volvemos a poner, pero recomiendo cambiar la junta, más si lleva muchos años. Así te aseguras que no haya fuga en varios años más. Obviamente, cámbialas todas, y si la boquilla está rota, se cambia por una nueva. El montaje es a la inversa, solo que el clip será difícil de encajar con las manos, así que usa un alambre o pinza para llevarla a su embocadura. Y con la ayuda del destornillador para empujar, la volvemos a encajar. Naturalmente, no te olvides quitar el alambre, y a ser posible, tira de la boquilla para asegurar que ésta esté bien encajada. Respecto a los manguitos, obviamente eran el problema. Estos dos manguitos estaban fuera, solo tuve que sacarles el extremo tal como ves. Allí comprobé que había holgura y se salían de la boquilla fácilmente. Recuerdo que esos son de la reparación del taller en Francia, no llevaban los manguitos originales. Seguramente, en tu caso, los verás resecos o rotos. Aquella vez, como tenía esos manguitos, decidí reusarlos hasta conseguir otros, sujetándolos con una brida de plástico del tamaño adecuado. Solo debes meter el manguito en la boquilla hasta el tope. Por el limitado espacio, pon la brida ya metida en el trinquete. Lo llevas hasta la zona donde el manguito solapa la boquilla y lo tensas todo lo posible. Puede que necesites un alicate o pinza para tensar lo más posible. Hecho esto, tira de ella para asegurarte de que no se va a salir cuando haya presión de gasoil. Y con un cúter, cuidando de no cortar nada más, o un alicate de corte o tijera, cortar el sobrante de la brida. Ir de extremo en extremo. Recomiendo cambiar todos los manguitos, así te aseguras de no tener más fugas. Si compraste un manguito a su medida, ve una por una. Mide la longitud del manguito que quitaste, córtalo y vuelve a ponerlo. Si eres un maníaco como yo y no confías que esta se va a salir, pon bridas. En cualquier caso, es un refuerzo que no viene mal. Igual todo se degradará con el tiempo, pero estará igual de seguro. Por último, aunque no da problemas, revisa la estanqueidad de los racores de los tubos de alimentación de alta presión que va a los inyectores. No suelen aflojarse, pero ya que estás, coge una llave de la medida apropiada y comprueba el apriete. Si al hacer algo de fuerza, estas no se aprietan más, están bien. No fuerces más. Lo que queda es volver a montar todo, volver a encender el coche y que no vuelva a gotear gasoil por esa zona. No puedes comprobarlo así como ahora.
hay muchos elementos sueltos. Pero si todo está bien hecho, no volverás a tener fugas de gasoil en esa parte del retorno.